El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que nació Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén desde el oriente unos sabios y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos cuando apareció su estrella y venimos a rendirle homenaje. Cuando el rey Herodes oyó esto, se preocupó mucho, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo judío para preguntarle dónde debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así está consignado en la Escritura por mano del profeta. Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y les pidió que le precisaran la fecha en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan y averigüen con exactitud lo referente al niño. Cuando lo encuentren, vengan a avisarme para ir yo también a rendirle homenaje. Con este encargo el rey se pusieron en camino, y la estrella que ellos habían visto aparecer los fue guiando hasta llegar encima del sitio donde estaba el niño. Se detuvo. Al ver la estrella, se pusieron muy felices. Y una vez en la casa, vieron al niño con María su madre, cayeron de rodillas y le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Y como Dios les indicó en un sueño que no volvieran a donde Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Estamos celebrando esta fiesta, solemnidad de la Epifanía del Señor. Es el Domingo de Reyes. Tradicionalmente se celebra el 6, pero dados los cambios que se dan en el mundo y en el mundo laboral, para permitir una mayor participación de los fieles, la Iglesia pone esta fiesta en el domingo más cercano al 6. Esta vez nos ha tocado hoy, el 5 de enero. Bien, pues esta fiesta celebra la revelación de Dios a toda la humanidad, especialmente a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Y cómo nos ha llegado esta revelación? Pues es lo que la palabra nos explica. Vamos a leer el Evangelio de Mateo para comprender la riqueza. Es un pasaje hermosísimo que nos ayuda a entender cómo los gentiles, nosotros, los que los judíos llamaban paganos, llegamos a la fe. Después que nació Jesús en Belén de Judea, es el primer dato. Belén de Judea. Belén, el nombre Belén significa la casa del pan. Y ciertamente es la casa del pan, porque Jesucristo se va a llamar a sí mismo el pan de la vida. Yo soy el pan de vida. El que me come vivirá por mí, dice él. Yo soy el pan de vida. El que me come no volverá a tener hambre. Él es el pan de la vida. Belén, este lugar, es el lugar del pan, pero el del pan que da la vida, que es Jesucristo. Pues ahí nace Jesús. En tiempo del rey Herodes. No es una mención casual. Decir el rey Herodes es hablar de un personaje terrible. Herodes el Grande, así se le conocía, aunque no era tan grande, más bien era pequeño, no de estatura, sino de humanidad. Porque era un hombre tan cruel que vivía lleno de miedos y de temores. Y uno de sus miedos era perder el trono. Tanto era su miedo de perder el trono, de perder el poder, que sacrificó a todos sus hijos y a su esposa por miedo a que le fueran a arrebatar el trono antes de tiempo. Imagínense ustedes, ese era Herodes. El mismo César Augusto, el emperador, decía que mejor le sería a uno ser el cerdo de Herodes que ser un hijo de Herodes. Imaginen la crueldad de este hombre. Le iban mejor los cerdos con Herodes que a los propios hijos. Y cuentan las narraciones históricas de un historiador, Flavio Josefo, que él tenía la certeza de que cuando muriera no lo iban a llorar. Entonces se aseguró que para que lo lloraran, tener mucha gente en la cárcel, y ordenó, aunque esto no se cumplió, que el día que murieran los mataran a todos
para que así todo el mundo llorara el día que Herodes muriera. Imagínense lo cruel que era Herodes. Entonces, decir que nació en Belén tiene un sentido. Es la casa del pan. Decir que fue en tiempos de Herodes quiere decir que es un sitio en un momento concreto. En un sitio y un momento concreto. Lugar cronológico y tiempo cronológico. Concreto, el de Herodes, el hombre más cruel que podían conocer en ese momento. Llegaron a Jerusalén de Oriente unos sabios y preguntaron, estos son los otros personajes, los sabios. Aquí se trata de unos sabios según el tiempo. Al parecer eran astrólogos, estudiaban las estrellas y buscaban en las estrellas. Y cada uno de estos personajes nos representa mucho a cada uno de nosotros. Tú podrías decir, yo no soy Herodes porque yo no soy tan cruel como Herodes. Pero si nos ponemos a pensar, podemos ser tan crueles como Herodes. Lo que nos falta es el poder de la espada. ¿Cuántas veces nosotros no queremos desaparecer gente? ¿Quieres desaparecer al marido? ¿Quieres desaparecer a tu mujer? ¿Cuántas veces te fastidian tantos tus hijos que quisiera que desaparecieran también? Y los quieres y los amas, pero quieres desaparecer a todo el mundo. ¿Cuántas veces quisiera que la vecina, en lugar de que se mudara, se muriera? Y nos parecemos a Herodes. Hay mucha gente que nos crea mucho fastidio. Y a veces también tenemos como Herodes muchos miedos, muchos temores. Entonces nos parecemos a Herodes. También somos como estos magos, mirando al cielo, buscando una estrella. ¿Y cuál es tu estrella? Tu estrella tal vez es el marido con el que te casaste, la esposa con la que te casaste, los hijos que tienes, el trabajo. A veces creemos que esa es la estrella, que eso es lo que nos guía, que eso es lo que nos ilumina. Y de repente todas las estrellas se apagan. El marido por el cual te peleaste con tu papá y tu mamá porque te decían que no te convenía, un día se apagó esa estrella, porque ya no es. Y terminaron teniendo razón tus papás. Ese era un desgraciado que no te iba a llevar a ningún lado. Pero tú creías que era tu estrella. O creías que ella era tu estrella. Y aunque todo el mundo te advertía y te decía, oye, ojo con esa mujer, no te conviene. Pero tú te fuiste con ella porque esa era tu estrella. ¿O cuándo pensaste tú que los hijos eran la estrella? Y empezaste a invertir todo, incluso sacrificaste tu propia relación de pareja por dedicarte a tus hijos. Y resulta que un día tus hijos terminaron tomando sus decisiones y no te tuvieron en cuenta a ti. Y tú quedaste viendo un chispero, porque ellos terminaron haciendo su voluntad y no la tuya. Esa es tu estrella. O tu trabajo. Lo diste todo por ese trabajo, pero el día menos pensado lo perdiste. O porque ya no servía más, o porque un día les resultó que a los jefes les pareció que ya era el tiempo para renovar la empresa y había que empezar renovando por ti. Entonces se acabó la estrella, que era el trabajo, y todo lo que habías dado se terminó. Entonces nosotros parecemos a los magos, buscadores de estrellas, buscadores de un sentido, algo que les dé dirección, algo que nos ilumine. Nos parecemos mucho a los magos. Parecemos muchísimo. Y puedes ser Herodes, puedo ser los magos, pero podemos ser alguno de ellos. Pero también podemos ser, dice como la palabra de Dios, como los teólogos, que eran los escribas y los sacerdotes, a quienes Herodes consultó el lugar y el tiempo en el cual se precisaba que iban a ser el Mesías. Y ellos con precisión, con exactitud le indicaron el lugar, en Belén de Judá, porque así estaba escrito. Pero estos hombres no eran buscadores, vivían ya tan en su status quo, en su situación de comodidad, en su zona de confort, que ya no les interesaba buscar. Y así hay mucha gente que ya se acostumbró, ya no esperan nada de la vida, ya no los sorprende nada. Herodes por lo menos se sorprendió, se asustó porque iban a ser un heredero que podía quitarle el trono. La gente se asustó porque tenía miedo de lo que iría a reaccionar Herodes, pero estos que fueron, buscaron en la Biblia, vieron con exactitud y precisión el lugar, ni siquiera se inmutaron. Dice la palabra de Dios que solo se dedicaron a dar la información. Eso fue lo que hicieron. Lo único que hicieron, pero no se ve que estén interesados en buscar porque apareció el Mesías. Deberían ser lo más entusiastas, pero no. Y eso sucede con la gente religiosa, porque ellos son religiosos, conocen de la Biblia, saben de religión, pero no tienen el entusiasmo que deberían tener. Ya se ha muerto, solo viven de la ritualidad y viven de la rutina, pero no tienen una experiencia viva que les lleve a anhelar algo distinto. Y también tú y yo nos podemos parecer a los escribas y a los sacerdotes, que sabemos muchas cosas de Dios y muchas cosas de la Biblia,
pero ya nada nos emociona, ya nada nos entusiasma. Entonces dice que Herodes les indicó, vayan y encuéntrenlo. Y cuando lo encuentren me avisan a mí para yo también ir a adorarle. Pero sabemos que es una mentira. Él no quiere adorar al Señor. Él quiere que lo encuentren para él matarlo. Para eliminar, porque considera que ese niño es una amenaza. Porque considera que es una amenaza para él, por eso quiere eliminarlo. Y ellos dicen que se fueron con el encargo del rey y apareció la estrella. Hermanos, esta estrella que los va guiando a ellos, que representa a los paganos, a ti y a mí, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que nosotros hemos conocido a Jesucristo. Es la palabra de Dios lo que nos ha llevado a Cristo. Es el anuncio de la buena noticia lo que nos ha llevado al Señor. Bien, dice que llegaron y la estrella se posó sobre un lugar, una casa, y allí encontraron al niño en los brazos de su madre. La pareja real. Ahí lo que vemos es la pareja real. En Israel, la pareja real estaba conformada no por el rey y su esposa, sino por el rey y su madre. Esa era la pareja real en Israel. A diferencia de los otros pueblos donde el rey tenía una reina y la reina era su mujer, su esposa, en Israel no. La reina era la madre del rey. Así que María, que está allí en los brazos, también es un personaje representativo de la iglesia. Este personaje, María, en cuyos brazos está Jesucristo, a quien los magos encontraron, los sabios encontraron, representa a la iglesia. El mensaje del Evangelio, ¿a dónde nos lleva a encontrar a Cristo? En la iglesia. Ahí nos lleva. Y termina diciendo el Evangelio que avisados en sueño que no volvieran a Herodes, cogieron por otro camino. Esa es la experiencia de la conversión, hermanos. Volverse por otro camino. Nosotros hemos ido en la vida, tal vez como Herodes, con ese miedo, siendo pusilánimes, pero con ese miedo también haciéndole mucho daño a otras personas. O tal vez hemos sido como los magos, poniendo nuestros ojos en estrellas fugaces. O tal vez hemos sido como los sacerdotes y los escribas, vivido indiferente. Pero tanto ellos como los magos y todos, si nos encontramos con el Señor, somos invitados a vivir la vida como ellos, por otro camino. Es el tiempo de coger por otro camino. Es el tiempo de buscar otra dirección. Y es lo que la palabra hoy nos dice, coger por otro camino. ¿Cuál es el camino que tú has andado? ¿Cuál es el camino por el cual has venido? ¿Y cuál es el camino que el Señor hoy te está diciendo que tienes que emprender? Porque no es a los magos, es a ti y a mí, a quien el Señor hoy nos está diciendo, sigue por otro camino. No regreses por donde Herodes. Sigue por otro camino. No regreses por ese camino de miedo y de muerte, de destrucción, de mentira. No, sigue por otro camino, el que yo te voy a señalar. Bella palabra, hermanos, para celebrar hoy la Epifanía del Señor. Alabado sea Jesús.